¿Qué tal, amigos y amigas? Y digo amigas porque también hay bastantes mujeres que les gusta la electricidad y los temas técnicos. Claro que sí, ¿por qué no? Puede ser, ¿verdad? Claro que sí. En el video anterior de esta serie de Aprende Electricidad en 5 minutos, vimos lo que es el voltaje. A ver, ¿quién se acuerda quién es el voltaje? ¿Qué es el voltaje? A ver, ¿qué me dice? No entendí ni verga, no sé inglés. Raspado. Vamos a ver nuestro gran amigo, el gran sabio que todo lo sabe, Mr. Dantesh, nos va a dar cuál es el concepto de qué es el voltaje. Escuchémosles. La tensión eléctrica, que se expresa en voltios, es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras, circuitos, o sea, lo que hace que aparezca una corriente eléctrica. Muchas gracias, Mr. Dantesh. Ese es verdad que todo lo sabe, todo se lo sabe de memoria, es un sabio. Entonces nos dice que el voltaje es la fuerza que empuja a los electrones por medio de un conductor. Es una fuerza. Y los electrones se mueven debido a esa fuerza. Vamos a ver un video de un ejemplo técnico y preciso que nos va a dar rápidamente a entender este proceso del voltaje y la corriente. Vamos a verlo, a ver qué opinan ustedes. Parece que no existen los superhéroes. Interesante el video, ¿verdad? Bastante técnico. Esa gente empujando ese carro significaría entonces que esa gente sería ¿qué? El voltaje. ¿Y cuál sería la corriente? El carro en movimiento. Un ejemplo gráfico bastante técnico que el que no lo entendió, bueno. Pero vamos a verlo ahora más profundamente, qué es la corriente eléctrica en este video, que sería ya la secuencia de esta serie Aprende Electricidad en 5 minutos. Veamos más profundamente qué es la corriente eléctrica, cómo se comporta y cómo se mide. Vamos a ir. La corriente se puede definir como un flujo ordenado de electrones, es decir, los electrones en movimiento constituyen una corriente eléctrica, los cuales, al aplicarle un voltaje, como por ejemplo de una batería, es posible forzar a los electrones fuera de su trayectoria circular y ocasionar que pasen de un átomo a otro. Suponga ahora que una batería se conecta, como vemos en la figura. Como los electrones son atraídos por el polo positivo de la batería y repelidos por el polo negativo, se mueven por el circuito pasando a través del alambre, la lámpara y la batería. Este movimiento de carga se llama corriente eléctrica. A medida que una mayor cantidad de electrones pasan por segundo a través del circuito, mayor es la corriente. Por lo tanto, la corriente es la rapidez de flujo o velocidad de movimiento de la carga. La corriente que pasa por un alambre tiene una dirección y una magnitud. El símbolo de la corriente eléctrica es la letra I y la unidad de corriente es el ampere, simbolizado con la letra A. El ampere corresponde a una carga que se mueve con una rapidez de 1 coulomb por segundo. Cuando cierto número de electrones que tienen una carga total de 1 coulomb pasan por un área de sección transversal en 1 segundo, la corriente es de 1 ampere. Hay dos maneras de representar la dirección de la corriente eléctrica. El sentido real, físicamente, el sentido de la corriente eléctrica va de negativo a positivo, o sea, el flujo de electrones parte del polo negativo del generador y se dirige a través de las líneas de conducción hacia el polo positivo del generador. El otro sentido sería el convencional, que va al revés del sentido real, o sea, de positivo a negativo. Esto es así porque en los principios del descubrimiento de la electricidad se creía
que este era el sentido real de la corriente. Posteriores descubrimientos demostraron que los electrones, cargas negativas, son realmente los que se mueven y su tendencia es ir hacia cargas de distintos signos, o sea, positivas. Estos son los prefijos más usados cuando se trata con múltiplos y submúltiplos de la intensidad de corriente. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? El primer método que usaremos para medir el amperaje sería con el amperímetro, la pinza amperimétrica, esta que está acá, donde vamos a medir en corriente alterna. En este ejemplo vamos a medir en un tablero eléctrico una de las fases de las líneas que va a uno de los breakers. Por ahí tengo un video que arribita le puedo dar el link donde sale cómo podemos calcular un breaker adecuado para nuestra casa. En el amperímetro vamos a señalar donde dice corriente, que sería la A, con el símbolo sinusoidal que indica corriente alterna. 400 amperes máximo soporta este amperímetro. Cada vez que vayamos a medir amperaje, siempre colocamos la escala más alta para así cuidar el instrumento de medición. Con la pinza perimétrica lo colocamos alrededor del cable que vamos a medir y ahí nos da el resultado. En estos momentos esta fase está consumiendo 40 amperios. Esto es una ducha eléctrica que está encendida, es por eso que consume tanto amperaje. 40 amperios nos indica esta medición, siempre en el símbolo de la A con el símbolo sinusoidal al lado de corriente alterna. Este sería el primer método de medición de corriente. Muy bien, aquí tenemos el segundo método, que es con el multímetro. Vamos a usar el punto común y en vez de utilizarlo en donde dice B, que es para voltaje, lo colocamos donde dice 10 amperios. Con la letra A tenemos dos opciones, 10 amperios como máximo y aquí para medir en miliamperes. Vamos a usar la escala donde nos indica la A con la onda sinusoidal al lado que nos indica corriente alterna y arriba está la A con la rayita y los punticos que nos indica corriente continua. Esto tiene un máximo de 10 amperios en corriente alterna y 10 amperios en corriente continua y un mínimo de 2 miliamperes en corriente alterna y 2 miliamperes en corriente continua. En corriente continua lo vamos a usar cuando vamos a medir corriente en circuitos electrónicos. En este caso vamos a medir corriente alterna con un bombillo de 15 vatios. Cuando es con un multímetro vamos a conectarlo en serie con la lámpara, que sería la carga. En este caso colocamos el común, interrumpimos la fase que va hacia el bombillo y en uno de los extremos colocamos la punta común del multímetro y en el otro extremo que va hacia la fuente conectamos el otro extremo de el multímetro, que sería el positivo, como si fuera un switch. Aquí está. Conectamos la carga en serie con el multímetro. Encendemos el multímetro y prendemos la lámpara. Ahí nos da el amperaje que está consumiendo el bombillo, que nos mide 0,11 amperios. 0,11 amperios. Un amperaje bajo, ya que es un bombillo tipo LED. Esta es la segunda forma de medir corriente con el multímetro. Muy bien, amigos y amigas, ya vimos ya lo que es la corriente eléctrica. Ya sabemos ya hasta los momentos con los videos que hemos visto de esta serie qué es la electricidad, qué es el magnetismo, cuáles son los tipos de energías, qué es el voltaje y qué es la corriente. Si quieres ver la secuencia de esta serie, aquí arribita te dejo el link para que puedas ver la secuencia de la serie Aprende Electricidad en 5 minutos, para que no te pierdas de ninguno de los temas y podamos seguir correctamente los temas que vienen a continuación. El próximo video que vamos a ver va a ser sobre la resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Cómo se mide? Es un elemento fundamental en el circuito eléctrico. No te lo pierdas,
suscríbete al canal, activa la campanita para que estés notificado cada vez que suba un video de la serie y muchos más. Gracias por visitar Adantec Tutorials. A eso se le llama estrategia.